hemos preparado en la noche de hoy y vamos a aprovechar para ir en este caso con nuestra primera entrevista en esta noche. Le voy a dar la bienvenida al concejal mandato cumplido Guillermo Casarino. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, José Luis. ¿Todo bien? Por suerte bien. ¿Vos bien también, creo? Bien, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, Guillermo, la idea de la entrevista es analizar un poco esta situación en la que está el país, la que estamos atravesando. ¿Qué mirada tenés de este momento? Mirá, muy preocupada y muy complicada. Hay dos ejes que son fundamentales. El eje económico, que no se le encuentra el camino, no se quiere tomar el camino inevitable y entonces se inventa toda clase de chicanas para no tener que reconocer lo que está mal y dejar que las cosas se acomoden al mercado. Igual se acomodan por atrás, con lo cual es peor. Y el otro tema es el tema político institucional, más que nada institucional. Muy preocupante los ataques y el avasallamiento que hay por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ¿no? Creo que están pasando cosas que se están haciendo públicamente, que por lo menos antes no se veían o no se recuerda, con un presidente que no preside, que está perdido, que dice cosas que son inaceptables, y bueno, una vicepresidenta que está haciendo una defensa política y no una defensa real de la causa que tiene en trámite. O sea, no está rebatiendo los conceptos del fiscal y todas las denuncias que tiene sobre el crecimiento ilícito, de todo el manejo que hacían con el dinero de las obras públicas, y se dedica a hacer una defensa política diciendo, bueno, pero Macri, pero el otro, en tal época tal cosa, o sea, todas cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo. Así que bueno, la verdad que es muy preocupante, y además una cierta incitación a la violencia por parte de sectores del peronismo, que esperemos que no haya respuesta por el otro lado. Creo que no la va a haber, pero que no nos avance más sobre la gente, sobre los derechos de las personas, sobre la libertad de expresión, porque estamos jugando con fuego, ¿no? Así que bueno, eso es en grandes rasgos los dos problemas graves que tenemos, ¿no? El político institucional, más que político institucional, y el económico. El económico, donde el superministro Massa ha salido a buscar dólares al exterior, a los países árabes, a Estados Unidos, ahora pronto a viajar a Estados Unidos para hablar con el Fondo Monetario, pero en el medio un recorte de los gastos, o de alguno de los gastos. Sí, los recortes son relativos porque son dinero que estaba en un presupuesto que no fue aprobado y que no se había gastado. O sea, está diciendo no vamos a gastar lo que no gastamos, pero ya todo lo que se gastó y todo lo que se emitió ya está en la calle, con lo cual el tema inflacionario no va a parar tan fácil. Creo que si se disminuyen los aumentos de precios va a ser más que nada porque la gente no va a tener que comprarlo y no lo va a poder pagar, entonces no lo va a convalidar y lo que va a haber es una recesión. Así que me parece que Massa quiere conseguir plata donde no sé si le van a prestar. O sea, evidentemente nadie presta plata a un país que no le paga nunca a nadie y que además es un país que tiene una balanza comercial negativa y no va a generar dinero para devolver lo que pida prestado. Es como si a vos te invitan a invertir o acá que vas a cambiar el equipamiento de la radio y decís, bueno, ¿cuánto recaudo de publicidad? ¿Cuánto me ingresa? ¿Cuánto me sale la inversión? Voy a pedirle al banco. Si vos no le llegan los números muy claritos al banco de cómo le vas a pagar, no te va a prestar. Y bueno, esto es lo mismo, no hay mucho que inventar. Y así como hablamos que la economía de un país es parecida a la de una casa, la economía también del país es muy parecida a un negocio, a una industria o a cualquier tipo de empresa, ¿no es cierto? Tiene sus chicanas, pero en realidad en el fondo termina siendo lo mismo.
si no le pagas a nadie te va a prestar. Y bueno, tenemos una larga historia de 30, 40 años o 50 años de no pagar, o más, porque si uno no sé, te remontamos a época pretéritas, también tuvimos problemas para pagar los préstamos que la Argentina tomó. Pero bueno, evidentemente estamos en un momento muy complicado, ¿no? No soy nada optimista. Ahora, en este contexto, ¿no? Vos, pero específicamente, la figura del presidente de la República, ¿cómo la evaluás? No, está totalmente perdido, no tiene ningún poder, no tiene ninguna... Nadie le cree, no tiene credibilidad ya hace rato, y ahora menos. Es una persona que está totalmente desdibujada, y lo único que está haciendo ahora es tratar de apoyarla a Cristina, como diciendo disparate, mandándole una carta, metiéndose a opinar sobre la justicia cuando no tiene que hacerlo, lo tiene prohibido por la Constitución, y le manda el fiscal Casal, el procurador general, le manda una carta diciéndole que está violando el artículo 109 de la Constitución, y le contesta que bueno, que Luciani ya había hablado, que un montón de pavadas, y empieza enseguida a hablar de que si Macri habló, de la justicia no habló. Esto es como ¿sabés qué me hace acordar? El tipo que pasa a luz roja y cuando lo para la policía le dice, no, por lo que iba delante mío también pasó. Y eso no es justificación, o sea, o que te estaciona mal y dice, no, pero hay otro que también se estacionó mal. Esa es una explicación infantil que puede dar a hacer un chico en el colegio cuando la maestra lo reta. Cuando tus padres te retan y tus hermanos hicieron la misma macana que vos y la legás vos solo, bueno, también decís lo mismo, no, pero mi hermano hizo esto, pero eso no quita que vos te hiciste la macana, ¿no? Entonces, bueno, me parece todo lo que está ocurriendo en ese caso muy, muy infantil. Yo creo que el presidente, si está o no está, es exactamente lo mismo. Lamentablemente no cambia nada, y eso es una debilidad institucional muy importante para mantenerse firme cuando haya quien intente voltear al presidente o a la democracia que tenemos, ¿no? Tan endeble que tenemos. Ahora, hay ciertas acciones o actitudes del presidente de la República que no condicen con sus conocimientos de abogacía. ¿Y los tiene, los conocimientos de abogacía? Da clases. Sí, bueno, pero no, es una cátedra que no es una cátedra ganada por concurso, es una cátedra que le dieron el puesto por un puesto político. Ojo que no siempre que es profesor concursó y demostró su sapiencia para ingresar en una cátedra, ¿no? Es una cátedra que los alumnos la eligen si quieren voluntariamente o no, y bueno, evidentemente si da clase de derecho penal y dice las cosas que dice, los alumnos van a salir muy mal, ¿no? Me parece que es otro tema que tenemos que dilucidar o plantearnos acá al futuro, ¿no? Cómo mejoramos nuestra calidad institucional a través de una educación, que es lo que más nos viene fallando desde hace años, y el déficit más grande que tenemos es el educativo, para poder plantear una Argentina que se recupere y que vuelva a los valores que tuvo siempre en su historia. Si no tenemos educación, si no tenemos respeto, si no nos manejamos con ciertas pautas de valores, si no tenemos valores, es muy difícil reconstruir o rearmar un país. En este contexto, ¿no?, de situación, esto que se genera con los comentarios sobre el tema de lo que le pasó a Nisman y de que le puede pasar a Luciani o a Mola, ¿qué decís vos? ¿Cómo ves esto vos? ¿Qué opinás de esto? ¿Qué pensás que uno, por ahí no tiene la información, no tiene todo el conocimiento para entrar en profundidad en lo que pasó con Nisman? Yo creo que o está mal psiquiátricamente con las cosas que dice, o directamente está mandando una amenaza a los fiscales y a cualquiera que se anime a cuestionar o a intentar juzgar los hechos de lo que se le acusa a Cristina, ¿no? Me parece que la actitud del presidente es vergonzosa, es un trapo de piso atrás de la presidenta, diciendo barbaridades ilegales y montones de cosas que no tiene pie ni cabeza. Entonces me parece que justamente esa es una de las cosas que agrava la situación. Él como presidente se tenía que haber quedado callado la boca, ni haber intervenido, ni haber dicho nada, ni a favor de Cristina, ni nada. O sea, son actitudes que no se entienden. Evidentemente, Cristina cuando eligió le erró, y la gente que lo votó también le erró. O sea, acá hay dos culpables de que el presidente esté donde está. La persona que lo eligió y la persona que lo votó. Creo que había otra perspectiva, ¿no? Me parece.
en la figura de Alberto Fernández. Bueno, cuando Alberto se apareció nombrado por Cristina con la varita mágica como futuro presidente, mucha gente confió en que, bueno, un moderado, va a ser moderado, porque es una persona que siempre tuvo mucho diálogo. Pero bueno, a lo largo del que fue pasando su mandato, demostró que no tiene capacidad para ser presidente y que tampoco tiene capacidad para hacer lo que Cristina quería que hiciera. O sea, si ella pensaba que poniéndolo a él iba a poder borrar todas las causas que tiene pendientes, se equivocó. Y él tampoco tenía manera de hacerlo, era muy difícil para él modificar unas cosas que en un poder judicial que debe ser y tiene que ser independiente del poder ejecutivo y también del poder legislativo. Así que me parece que, o sea, yo nunca pensé que iba a dar resultado el invento de ponerlo a Alberto. Siempre estaba convencido que Cristina iba a hacer lo que quisiera mientras pudiera y bueno, y que el gobierno va a ser un desastre, y así lo es, un desastre. Guillermo, como hombre vinculado al campo, ¿no? Hace algunas horas Massa tuvo una entrevista con algunos integrantes de la mesa de enlace, se habla de la liquidación de los dólares de la soja, el gobierno trata de presentarse ante los productores agropecuarios de otra manera. ¿Qué sensación te da todo eso? Pues se está perdiendo el tiempo, porque la realidad es que el atraso de venta de soja con respecto al ingreso de dólares estaría ampliamente compensado por las mayores ventas de maíz y de trigo que ha habido. O sea, ya se vendió todo el trigo, ya está vendiendo ya el trigo de la próxima cosecha, que todavía no está ni para cosechar, o sea, ahora están haciendo. Y si no llueve estamos en un problema bastante grave, que ese es otro tema importante que hay que tomar en cuenta. Hace 3 años que venimos en una fase seca y este año se plantea igual, así que nuestros ingresos por cosecha van a ser cada vez peores. Y bueno, si no tenemos eso y los valores no son altos, estamos complicados. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas, el atraso de la liquidación de soja es un 10% con respecto a lo histórico de los años anteriores. Lo que pasa es que el productor se guarda la soja porque tiene que vivir hasta la próxima cosecha. O sea, el productor que siembra granos gruesos tiene que vivir hasta abril o mayo del año que viene con la bolsa de soja que tiene guardada y tiene que pagar todos los gastos de la siembra de gruesa de este año a partir de octubre. O sea, tiene que comprar fertilizante, tiene que comprar semillas, tiene que pagar el combustible para sembrar o el contratista si tiene contratista, y tiene que vivir él y su familia hasta el mes de abril o mayo del año que viene, y quieren que le hagan vender la soja a 1/3 del verdadero valor. O sea, es una cosa totalmente tirada de los pelos y es ridícula. Y van a seguir dando vuelta, y si no le dan un dólar realmente lógico, el productor no va a vender. O sea, va a ir vendiendo a la fuerza cuando tenga que pagar gastos, pero no lo va a vender porque sí. ¿Qué hace con la plata además? ¿La vende y qué hace? ¿La deja en pesos y cada mes pierde un 8 o un 10%? Es ridículo. O sea, el gobierno tiene que pensar un poco con la cabeza, y evidentemente, por eso te estoy diciendo que todos estos intentos que hacen de no darle el verdadero valor que tiene el dólar, hace que la economía argentina se descalabre totalmente, porque dependemos de las exportaciones agropecuarias y todo el sector agregado de la agroindustria, y dependemos de las importaciones de insumos para poder hacer funcionar nuestra industria. O sea, no existe ya en el mundo un país que produzca todos sus aparatos, sus autos, por ejemplo, o sus máquinas fumigadores que produce Argentina, tractores o lo que sea. Tiene una parte, muchos de los componentes, sobre todo los que son de tipo de computadoras y eso, son importados, y eso hay que importarlo porque no se puede producir en la Argentina porque no hay mercado suficientemente grande para producirlo acá. Entonces, me parece que los que gobiernan no tienen ni la más pálida idea, son una manga de chantas y sanatas que no estudian la realidad de las cosas antes de ponerse a gobernar o a tomar decisiones. Y estamos metidos en un callejón sin salida con la falta de aptitud de esta gente para gobernar. Quiero terminar preguntándote, porque bueno, se habla de definiciones, ¿no es cierto?, para este fin de semana del ministro Massa, del tema de la necesidad de juntar dólares, del tema de evitar a toda costa una devaluación. ¿Crees o pensás que eso se va a poder lograr?
Yo creo que no lo van a poder evitar la devaluación de acá a fin de año, me parece difícil. Lo que sí tienen a favor la Argentina en este momento, que Estados Unidos está preocupado por la gran injerencia china y Rusia en la Argentina. Incluso hoy leí unos artículos referidos a la venta de armas, que necesitamos reponer material bélico, aviones, por ejemplo, y bueno, el veto que generalmente ejerce Inglaterra para que compremos aviónica occidental, digamos, hace que Estados Unidos se intervenga y le esté pidiendo a Inglaterra que no vete nuestras compras de armamento para... porque tiene miedo que le terminemos comprando a los chinos o a los rusos. Entonces me parece que esa es una cosa que puede llegar a jugar a favor. Pero no comen vidrio, nos van a dar la plata para que hagamos cualquier cosa. Pienso que ya Argentina los tiene podridos, me da esa impresión. Están cansados de nuestro verso, ¿no? ¿Viste como el mentiroso? Hace un momento que nadie le cree más nada, nadie le presta nada y nadie tiene un momento que ya ni le atienden el teléfono. Y estamos en esa. ¿Qué va a demostrar Massa? ¿Con qué apoyo cuenta para decir que va a producir un cambio de fondo en la Argentina? Todo lo que están tratando de hacer son parches para llegar al Mundial y que nos distraigamos un mes o dos con el Mundial y después tratar de llegar a las elecciones. Ya todas las provincias están viendo a ver cómo pueden hacer para adelantar las elecciones a mayo. Sí, me ha sorprendido Salta, creo, si no recuerdo mal, que ya eliminó las PASO. No, San Juan. Salta no sé, pero San Juan me eliminó las PASO y intenta poner la ley de lemas. Lo cual es otro desastre porque la ley de lemas es las dos únicas provincias en el país que tienen ley de lemas son Formosa y Santa Cruz. Y acordate que la última elección en Santa Cruz había ganado, ¿cómo se llama? Costa. Sí. Y con la ley de lemas lo hicieron perder. Se ganó, apareció Alicia Kirchner. Y en Formosa pasa lo mismo. Con la ley de lemas, Infran gana siempre. Pero por ejemplo, la Constitución de San Juan no permite la ley de lemas. O sea, tienen que violar la Constitución para poder poner la ley de lemas en San Juan. Y llama mucho la atención porque Uñac, que se consideraba un tipo bastante centrado en lo normal y opositor a Gioja por su momento, terminó al final haciendo la misma cosa que quería hacer Gioje. Se enloquecen por el poder y por estar al frente de una provincia que son prácticamente feudos, porque son provincias que ni siquiera son viables desde el punto de vista económico, necesitan los aportes del Estado Nacional para poder sobrevivir. Que eso esperemos que con el tema de la explotación del litio se pueda revertir un poco y que tengan, realmente generen dinero y riqueza para poderse autoabastecer, ¿no? Bien. Guillermo, para finalizar la entrevista, ¿qué comentario o qué reflexión final haces ante este panorama, ¿no? Ante lo que hemos hablado? Mira, yo lo que quisiera es que la gente que también está preocupada porque uno ve lo que se publica, lo que sale en Twitter, lo que sale en Facebook y cuando uno habla con amigos, con vecinos, que la gente trate de no dejarse provocar, que esté tranquila, que trate de seguir los carriles institucionales, que piense bien cómo va a votar de acá para adelante, que piense bien cómo va a ser para que la Argentina cambie, a quién va a votar, con qué, que le exija a los futuros candidatos a todo nivel, ¿no? Hablo de municipal, provincial, nacional, cuál va a ser su plan de gobierno, o sea, qué tienen pensado, en qué van a gastar la plata y en qué no la van a gastar. Porque ese es el gran problema que tenemos. Nadie pregunta nada, votan porque si es simpático, no es simpático. Bueno, yo quiero ver las propuestas, quiero que a los que son candidatos a intendentes se sienten y digan, yo voy a trabajar en estas 4 o 5 cosas para que Navarro vaya para adelante. Y en la provincia lo mismo. Sobre todo el tema educación, que me preocupa muchísimo, y el tema de qué manera sacamos la gran preponderancia, el gran peso que tiene el Estado en la Argentina, ¿no? Que se está transformando en un contrapeso. Somos un país socialista, hemos fracasado ya como país socialista, como fracasan todos los países socialistas con sus economías, y bueno, tenemos que asumir que tenemos que cambiar el camino, encarar el capitalismo de frente y volver a los valores que tuvo la Argentina en su momento, ¿no? Si no, tenemos un destino muy triste. El destino va a ser Ezeiza, como dicen generalmente. Bien, Guillermo, te agradezco infinitamente la posibilidad entonces de charlar en
en esta noche, de compartir un rato con nosotros, y nos vamos a estar recontando como siempre en cualquier momento. Perfecto, Gracias por José. venir. Yo te agradezco la invitación y cuando quieras, aquí estaré para charlar con vos. Te mando un abrazo. Gracias. Bien, así pasaba entonces